En los pasillos de mármol de una de las empresas más poderosas de São Paulo, un comentario inocente está a punto de desatar una tormenta de pasión, secretos y traición que cambiará vidas para siempre. Camila Duarte, una secretaria luchadora con un corazón puro, no sabe que sus palabras espontáneas han despertado algo peligroso en Ricardo Villalba, el CEO más temido de la ciudad. Pero cuando el amor florece entre diferencias de clase y prejuicios sociales, fuerzas oscuras del pasado emergen de las sombras, secretos familiares enterrados durante 20 años, traiciones que destruyeron vidas inocentes y enemigos dispuestos a todo por mantener sus mentiras. ¿Podrá el amor verdadero sobrevivir cuando la verdad amenace con destruirlo todo? ¿O los pecados del pasado condenarán a dos almas destinadas a estar juntas? Una historia de redención, justicia y el poder transformador del amor que desafía todos los límites. El despertador sonó a las 5:30 de la mañana. Camila Duarte se incorporó en la cama, sintiendo el frío del piso bajo sus pies descalzos. Desde el cuarto contiguo podía escuchar la respiración trabajosa de su madre, Dona Teresa, quien luchaba contra una enfermedad que lentamente la consumía. «Buenos días, May», susurró antes de comenzar su rutina matutina, ducha rápida, café negro fuerte y la elección cuidadosa de ropa para las próximas 10 horas en Villalba y Asociados. A los 25 años, Camila había aprendido a encontrar belleza en las cosas simples mientras construía, paso a paso, el camino hacia sus aspiraciones. El trayecto en transporte público hasta el centro de São Paulo le daba 90 minutos para observar cómo la ciudad despertaba entre rascacielos de vidrio y acero. «Cami, por fin llegas», la saludó Laura Mendoza desde recepción. Su mejor amiga tenía esa habilidad única de hacer que cualquier lugar se sintiera como hogar. La mañana transcurrió con el ritmo acelerado típico de los lunes hasta llegar a las 10 en punto, la reunión mensual de la junta directiva. El corazón de Camila se aceleró al saber que interactuaría con Ricardo Villalba, el CEO. Ricardo era un hombre que comandaba atención sin esfuerzo. A los 35 años, había transformado la empresa familiar en un imperio. Alto, atlético, cabello negro perfectamente peinado y ojos grises que parecían ver a través de las personas, devastadoramente atractivo de una manera que la hacía sentir como una adolescente tonta. La reunión fue particularmente tensa. Los números del trimestre no cumplían proyecciones. Había problemas con un cliente en Argentina, y Ricardo estuvo especialmente exigente. Camila tomó notas meticulosamente y coordinó todo lo necesario. Cuando terminó, Laura la esperaba en el pasillo. «Dios mío, qué reunión, se podía cortar la tensión con un cuchillo», exclamó Laura en el área de descanso. «Sí, estuvo especialmente intenso», respondió Camila sirviendo café. «Pero es comprensible con toda la presión que tiene». «Comprensible», prácticamente le gritó a Martínez por esos reportes. Laura sacudió la cabeza. «A veces me pregunto cómo hace para que toda la empresa no renuncie». «Bueno». Camila vaciló sintiendo calor en las mejillas. «Puede ser arrogante y exigente, pero», bajó la voz, «ese hombre está muy bueno». Las palabras salieron acompañadas de una risa nerviosa. Era el tipo de confesión que solo se hace entre mejores amigas. Lo que Camila no sabía era que Ricardo había regresado a buscar un documento olvidado y estaba justo detrás de la puerta entreabierta, procesando cada palabra. Por primera vez en años, alguien había hablado de él simplemente como un hombre atractivo, no como el CEO temible o el heredero de un imperio, solo como un hombre que estaba muy bueno, y eso lo intrigó más de lo esperado. Los días siguientes transcurrieron con una extrañeza que Camila no lograba definir. Era como si el aire del edificio hubiera cambiado, cargándose de electricidad cada vez que Ricardo Villalba aparecía en su campo visual. El martes, mientras organizaba archivos, sintió su presencia antes de verlo. Ricardo se detuvo junto a su escritorio, algo completamente inusual. «Buenos días, Camila». Su voz profunda resonó con una calidez nueva. Cuando alzó la vista, se encontró con esos ojos grises que la estudiaban con intensidad diferente, casi curiosa. «Buenos días, señor Villalba. ¿Necesita algo?» «El café, ¿dónde consigues el tuyo? El de la máquina ejecutiva es horrible». Era una pregunta tan mundana, tan inesperadamente personal, que Camila se quedó sin palabras. «Hay una pequeña cafetería en la esquina. Doña Carmen hace el mejor café de la zona. Es económico,
Pero delicioso, interesante, murmuró él, y por primera vez en 3 años, Camila vio algo parecido a una sonrisa genuina. Quizás debería probarlo algún día. Laura observó toda la interacción con curiosidad brillando en sus ojos. ¿Qué fue eso?, susurró después. No tengo idea. Creo que me preguntó sobre café. El señor solo habló de negocios, te preguntó sobre café. Eso es muy raro. 3 pisos más arriba, Ricardo procesaba las mismas preguntas. Se había pasado días reproduciendo mentalmente esas palabras. Ese hombre está muy bueno. La espontaneidad, la honestidad descarnada, la falta total de pretensiones. En su mundo, cada palabra estaba calculada. Las mujeres hablaban de él en términos de poder, influencia, oportunidades. Nadie lo había descrito jamás como simplemente muy bueno, con esa risa nerviosa y genuina. Esa tarde se descubrió observando a Camila trabajar desde su oficina de cristal, la forma en que se concentraba, su paciencia infinita con clientes difíciles, cómo sus ojos se iluminaban con los chistes de Laura. Era refrescante, como agua fría en el desierto de ambiciones que constituía su día a día. El miércoles, después de una videoconferencia estresante con clientes japoneses, Ricardo atravesó el área común con expresión tormentosa. Camila se levantó instintivamente. ¿Todo bien, señor Villalba? ¿Necesita que reorganice su agenda? No era la pregunta, sino el tono. Preocupación auténtica, como si realmente le importara su bienestar. Los japoneses, murmuró, frustrado. 3 horas perdidas para llegar a ninguna parte. Mi abuela siempre decía que las peores tormentas producen las flores más hermosas. A veces las conversaciones más difíciles abren las puertas más importantes. Ricardo se encontró sonriendo genuinamente. Tu abuela suena como una mujer sabia. Lo era. Tenía un dicho para cada situación. Decía que los problemas son como nubes, enormes cuando estás debajo, pero desde arriba solo son vapor de agua. Desde el piso superior, Valentina Villalba observaba esta interacción a través de las cámaras de seguridad con creciente inquietud. La expresión de Ricardo era suave, relajada, y esa secretaria lo miraba como si fuera simplemente un hombre que necesitaba consuelo. Valentina marcó un número. Mauricio, necesitamos hablar. Tenemos un problema. La secretaria, Camila Duarte, necesitamos información sobre ella, todo, y actuar antes de que esto vaya más lejos. Esa noche, Camila regresaba a casa sintiendo que algo había cambiado irrevocablemente. Las conversaciones con Ricardo habían creado grietas en la estructura formal de su relación profesional. Una parte de ella se atrevía a imaginar posibilidades antes inimaginables. Lo que no sabía era que esas posibilidades estaban siendo catalogadas como amenazas que debían eliminarse. El jueves llegó cargado de tensión eléctrica. Al llegar a su escritorio, Camila encontró una taza de porcelana de la cafetería de Doña Carmen, aún humeante, junto a una nota: «Tenías razón sobre el café. Gracias por la recomendación. R.B.». Sus mejillas se encendieron. Laura llegó y se detuvo al ver la escena. «Por favor, dime que eso no es lo que creo que es», murmuró. «Es solo café», respondió Camila, pero su voz sonaba extraña. «El CEO de esta empresa no le compra café a las secretarias. En 4 años, he visto a ese hombre ser eficiente, implacable, brillante, aterrador, pero nunca amable sin motivo». La mañana transcurrió con Ricardo pasando por su escritorio más de lo usual, siempre con alguna excusa. Durante la tercera visita, Camila reunió coraje. «Señor Villalba, ¿sucede algo?» Parece preocupado. Ricardo se quedó inmóvil. Luego se sentó frente a su escritorio, causando que varias personas voltearan a mirar. «¿Puedo preguntarte algo?» Su voz adoptó un tono más íntimo. «Por supuesto. ¿Por qué trabajas aquí en 3 años? Nunca has pedido aumento ni promoción. Nunca has tratado de usar tu posición. En un ambiente donde todos quieren algo, tú simplemente haces tu trabajo. ¿Por qué? Porque necesito el empleo. Mi madre está enferma y este trabajo me permite cuidarla, pero también me gusta lo que hago, resolver problemas, y esta empresa hace cosas importantes. A pesar de todo, no es que sea difícil». Se escuchó decir: «Es que parece que lleva el peso del mundo sobre los hombros. Eso no puede ser fácil». La expresión de Ricardo cambió por completo. «¿Sabes? No creo que nadie me haya dicho algo así antes». El momento se interrumpió con la llegada de Valentina Villalba, cuyos tacones resonaron como declaración de guerra. «Ricardo,
Te he estado buscando, necesitamos revisar los contratos. Antes de alejarse, Ricardo se dirigió a Camila. Gracias por el café y por la conversación. El resto del día transcurrió con normalidad superficial, pero era imposible ignorar las miradas. El episodio había sido notado y comentado. ¿Oíste lo de Camila?, susurraba alguien. Dicen que el jefe está interesado en ella. Las palabras la golpearon como agua fría. En horas había pasado de ser invisible a ser centro de especulaciones destructivas. Esa tarde recibió una llamada. «Señorita Duarte, soy Mauricio Santos. ¿Podría venir a mi oficina?» En su oficina fría, Mauricio la recibió con sonrisa que no llegaba a sus ojos. «He notado que has tenido interacciones más frecuentes con el señor Villalba. Solo las relacionadas con mi trabajo. Quiero asegurarme de que entiendes tu posición. Eres valiosa, pero también reemplazable. Sería una pena que ciertas ambiciones pusieran en riesgo tu estabilidad laboral». El mensaje era claro. Mantente en tu lugar o enfrenta las consecuencias. «Entiendo perfectamente mi posición», respondió con firmeza, mientras esperaba el elevador. Sus piernas temblaban. Las puertas se abrieron revelando a Ricardo, solo, con expresión pensativa que se iluminó al verla. «¿Subiste a ver a Mauricio?» «Sí». Entró al elevador. Las puertas se cerraron, creando intimidad. «¿Todo bien?» Camila lo miró directamente. Viendo preocupación genuina, tomó una decisión que cambiaría todo. «¿Puedo hacerle una pregunta personal?» «Por supuesto». «¿Por qué me compró café esta mañana?» Ricardo la miró largo tiempo cuando habló. Su voz era íntima. «Porque quería verte sonreír y porque, por primera vez en mucho tiempo, alguien me habló como si fuera simplemente un hombre». El elevador llegó a su piso, pero ninguno se movió cuando las puertas se abrieron. Las puertas del elevador permanecieron abiertas durante eternos segundos, creando el momento más peligroso en la vida profesional de Camila. «Las puertas», murmuró. «Que se cierren», respondió Ricardo, presionando el botón para detener el elevador entre pisos. «Esto es una locura», susurró Camila, pero no se alejó cuando él se acercó. «Completamente», acordó, tocando suavemente su mejilla. «¿Sabes cuándo fue la última vez que alguien me habló sin esperar algo a cambio? No soy diferente a las demás», murmuró ella. «Te equivocas. Eres completamente diferente y eso me aterra». El primer beso fue suave, tentativo, pero cuando Camila respondió, algo se desató entre ellos. Años de soledad y sueños postergados se canalizaron en esa conexión que los consumía. «Esto no puede suceder», dijo al separarse. «Ya sucedió», respondió él, presionando su frente contra la de ella. Los días siguientes fueron una montaña rusa emocional. Ricardo encontraba excusas para buscarla, pero también comenzaron las discusiones. «No puedes aparecer en mi escritorio cada media hora», le susurró Camila. «La gente está hablando». «¿Y qué están diciendo? Que soy una cazafortunas, que estoy tratando de seducirte para obtener beneficios. ¿Y eso es lo que crees que estás haciendo?» «No». La vehemencia la sorprendió. «Pero tampoco sé qué estoy haciendo. Esto es imposible, Ricardo». «Nada es imposible», murmuró. «¿En serio? Yo gano en un año lo que tú gastas en un traje. Mi madre está enferma y depende de mi salario. ¿Todavía crees que nada es imposible?» Esa noche encontró a Dona Teresa tomando té. «¿Problemas en el trabajo?», preguntó su madre. «Es complicado. Tiene que ver con un hombre. Conozco esa mirada, como si el mundo hubiera cambiado de color. Es imposible, May. Él está muy por encima de mí. ¿Te trata mal?» «No, me trata como si fuera especial». «Entonces no está por encima de ti. Un hombre que reconoce lo especial que eres está tratando de ser digno de ti». Al día siguiente, la tensión había alcanzado un punto crítico. Valentina hacía comentarios sobre personas que no conocen su lugar, mientras Mauricio intensificaba su vigilancia. Esa tarde, trabajando sola después del horario, Ricardo apareció inesperadamente. «Necesitamos hablar sobre lo que está pasando entre nosotros». «No hay nada de lo que hablar. Fue un error. Mírame a los ojos y dime que no sientes nada por mí». Camila trató de sostener su mirada, pero no pudo. «No puedo hacer esto. No puedo enamorarme de ti. Ya es demasiado tarde para eso. Mucho demasiado tarde». Ricardo tomó su rostro entre sus manos. «Entonces no luchemos contra esto». El segundo beso llevaba toda la desesperación de días de resistencia, toda la pasión de sentimientos negados
Camila se rindió completamente. «Esto va a destruirnos a ambos», susurró. «Puede ser, pero ya no me importa. He encontrado algo que vale más que la prudencia. Tu hermana nos odia. Valentina odia lo que no puede controlar. Y si te equivocas, y si pierdo mi trabajo, mi reputación, todo, no voy a permitir que eso pase, te protegeré. ¿Y quién te va a proteger a ti? Todos necesitamos protección, especialmente cuando estamos enamorados». Fueron las primeras palabras de amor pronunciadas entre ellos. Ricardo la besó con intensidad, que hablaba de años de soledad encontrando su fin. «Ven conmigo, déjame llevarte a casa». «No puedo. Si alguien nos ve, esto tiene que ser nuestro secreto por ahora. Gracias», dijo al despedirse. «¿Por qué?» «Por hacerme sentir humano nuevamente». Esa noche, ninguno durmió bien. Ninguno sabía que desde las sombras, sus enemigos preparaban el primer movimiento de un juego más peligroso de lo imaginado. La venganza, descubrió Valentina Villalba, era un plato que se servía mejor cuando se cocinaba a fuego lento, sentada en su oficina de diseño minimalista, con vista panorámica a la ciudad que su familia había ayudado a construir. Revisaba el expediente que Mauricio había compilado sobre Camila Duarte con la meticulosidad de un cirujano, estudiando un tumor que debía ser extirpado. «Interesante», murmuró, pasando las páginas con dedos perfectamente manicurados. «Muy interesante». La información era devastadora en su simplicidad. Padre desaparecido cuando Camila tenía 17 años. Madre con una enfermedad crónica costosa. Deudas médicas acumulándose mes tras mes. Un historial de empleos múltiples antes de llegar a la empresa. Era el perfil perfecto de alguien desesperado por estabilidad financiera. «¿Encontraste algo útil?», preguntó Mauricio, entrando sin tocar. Su sonrisa era depredadora, como la de un tiburón que hubiera olido sangre en el agua, más que útil. Valentina cerró el expediente con satisfacción. «Encontré la clave para destruir esta pequeña fantasía romántica antes de que se convierta en un problema serio». Durante los días siguientes, la campaña comenzó con la sutileza de una gota de veneno en un vaso de agua cristalina. Comentarios aparentemente inocentes, sembrados en conversaciones casuales, dudas plantadas con la precisión de un jardinero malicioso. Es admirable cómo algunas personas pueden mantenerse optimistas a pesar de las circunstancias difíciles, comentó Valentina durante un almuerzo con las esposas de otros ejecutivos. Como esa secretaria, Camila, con tantas presiones financieras, debe ser tentador buscar soluciones creativas. «¿A qué te refieres?», preguntó una de las mujeres, con esa curiosidad morbosa que caracteriza a ciertos círculos sociales. «Oh, nada específico». Valentina sonrió como un ángel. «Solo que es natural que alguien en su posición busque oportunidades de mejoramiento social, es comprensible, realmente. Las semillas fueron plantadas con cuidado experto, regadas con insinuaciones y fertilizadas con verdades a medias. Pronto, el rumor comenzó a extenderse por los pasillos de la empresa como fuego en hierba seca. Camila Duarte estaba seduciendo deliberadamente al CEO para mejorar su situación económica. Camila comenzó a notar los cambios sutiles inmediatamente, las conversaciones que se detenían abruptamente cuando ella se acercaba, las miradas evaluadoras que la seguían por los pasillos, la forma como algunos colegas que antes la saludaban cordialmente, ahora apenas asentían con la cabeza. «¿Qué está pasando?», le preguntó a Laura durante su descanso, notando la expresión incómoda de su amiga. Laura vaciló, claramente luchando con algo. «Cami, hay rumores». «¿Qué tipo de rumores?». «Sobre ti. Y el jefe, la gente está diciendo que…». Laura se detuvo, incapaz de continuar. «¿Qué están diciendo?». La voz de Camila era peligrosamente baja. «Que lo estás seduciendo, que necesitas el dinero y has decidido usar tu atractivo para conseguirlo». Las palabras golpearon a Camila como bofetadas físicas. Sintió que la sangre se drenaba de su rostro mientras la realidad de su situación se hacía dolorosamente clara. «¿Y tú qué piensas?», preguntó con voz apenas audible. «Yo sé que no es verdad». Laura se acercó inmediatamente. «Cami, te conozco desde hace años. Sé exactamente qué tipo de persona eres. Pero los demás no me conocen». Terminó Camila con amargura. Solo ven lo que quieren ver. La situación empeoró cuando la salud de Dona Teresa se deterioró súbitamente. Una noche, Camila recibió una llamada de emergencia.
Su madre había sido hospitalizada con complicaciones respiratorias. El costo de la habitación privada, los medicamentos especializados, los tratamientos adicionales, todo se acumulaba como una avalancha financiera que amenazaba con aplastarla, sentada en la sala de espera del hospital. Con el uniforme de trabajo arrugado y los ojos hinchados de tanto llorar, Camila se enfrentó a la realidad más cruda de su vida. Necesitaba dinero desesperadamente, y todos en su oficina ahora creían que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para conseguirlo. «Camila». La voz profunda y familiar la hizo levantar la vista. Ricardo estaba parado frente a ella, vestido con un traje perfecto que contrastaba dramáticamente con el ambiente estéril del hospital. Su expresión mostraba una preocupación genuina que la hizo querer llorar nuevamente. «¿Cómo supiste que estaba aquí?», preguntó, limpiándose los ojos. «Laura me dijo lo que pasó. Vine tan pronto como pude». Se sentó junto a ella, ignorando por completo las miradas curiosas de otros visitantes. «¿Cómo está tu madre?» «Estable, por ahora, pero…» Su voz se quebró. «Ricardo, no puedo pagar todo esto. Los médicos dicen que necesita tratamientos que no están cubiertos por el seguro básico». Sin dudarlo un instante, Ricardo sacó su billetera. «¿Cuánto necesitas?» «No». Camila se alejó como si el dinero fuera tóxico. «No puedo aceptar tu dinero». «¿Por qué no?» «Porque entonces todo lo que están diciendo de mí será verdad». Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. «¿No lo entiendes? Ya piensan que estoy contigo por dinero. Si acepto esto, me importa un carajo lo que piensen». Ricardo trató de acercarse nuevamente. «A mí sí me importa», gritó atrayendo la atención de todo el pasillo. Bajó la voz hasta convertirla en un susurro desesperado. «Ricardo, mi reputación es lo único que tengo. Si la pierdo, no me queda nada. Tienes mi amor», dijo él simplemente. «El amor no paga las cuentas médicas de mi madre». Las palabras colgaron en el aire entre ellos como una sentencia. Ricardo vio el dolor en los ojos de Camila, la desesperación que luchaba contra su orgullo, la forma como sus principios chocaban contra la realidad brutal de su situación. «Entonces cásate conmigo», dijo de repente. Camila se quedó helada. «¿Qué? Cásate conmigo. Así no habrá rumores, no habrá especulaciones. Serás mi esposa, no mí. Lo que sea que piensen que eres». «Ricardo, no puedes estar hablando en serio. Nunca he hablado más en serio en mi vida». Camila lo miró durante un largo momento, viendo la sinceridad en sus ojos, la determinación en su postura, pero también vio todo lo que él no estaba considerando, la diferencia abismal entre sus mundos, la familia que nunca la aceptaría, la empresa que se convertiría en un campo de batalla. «No», susurró finalmente, «no así y no por las razones equivocadas. ¿Cuáles son las razones correctas? Que me ames por quien soy, no por quien necesitas que sea para resolver un problema». Ricardo se quedó en silencio, procesando sus palabras. Cuando habló nuevamente, su voz era más suave, más vulnerable. «Te amo exactamente por quien eres, Camila, pero también quiero protegerte, cuidarte, asegurarme de que nunca más tengas que enfrentar algo así sola. Lo sé». Ella tocó suavemente su mejilla. «Pero protegerme no es lo mismo que salvarme, y yo no necesito ser salvada. Necesito ser amada y respetada, no rescatada». Esa noche, mientras Ricardo regresaba a su penthouse vacío, no pudo sacudirse la sensación de que había perdido algo importante, no solo a Camila, sino una parte de sí mismo que había apenas comenzado a reconocer al otro lado de la ciudad, en el hospital donde dona Teresa finalmente dormía tranquila gracias a los medicamentos. Camila tomó una decisión que cambiaría el curso de todo lo que vendría después. Sacó su teléfono y marcó un número que había memorizado pero nunca usado, el de un detective privado que un amigo había recomendado años atrás. Si iba a luchar contra las mentiras que circulaban sobre ella, necesitaba armas, y la verdad descubriría pronto, era el arma más poderosa de todas. «Quiero que investigues algo», dijo cuando contestaron. «Quiero saber exactamente quién está difundiendo rumores sobre mí y por qué». La guerra había comenzado oficialmente, pero esta vez Camila estaba decidida a luchar en sus propios términos. La bomba explotó un martes por la mañana, destruyendo la frágil tranquilidad que Camila había logrado construir durante las últimas semanas. Llegó en forma de un sobre Manila entregado directamente a Ricardo por Mauricio, quien había esperado el momento perfecto con la paciencia de un depredador. «Pensé que deberías ver esto antes de tomar cualquier decisión».
Permanente, dijo Mauricio, colocando el sobre el escritorio de Ricardo con la delicadeza de quien maneja material explosivo. Ricardo frunció el ceño. ¿De qué hablas? De tu secretaria, de Camila Duarte. El nombre salió de los labios de Mauricio como veneno destilado. Resulta que su historia familiar es fascinante, con manos que comenzaban a temblar por una razón que no quería reconocer. Ricardo abrió el sobre. Los documentos que encontró dentro lo golpearon como un puñetazo al estómago: fotografías descoloridas, reportes policiales, artículos de periódico amarillentos por el tiempo, y allí, mirándolo desde una foto de identificación policial de 20 años atrás, estaba un hombre que se parecía inquietantemente a Camila. El nombre bajo la fotografía era inconfundible: Carlos Duarte, acusado de malversación de fondos, empresa Villalba Asociados. Su padre, explicó Mauricio innecesariamente, saboreando cada palabra, trabajó para nosotros hace 2 décadas. Se llevó casi $1 millón antes de desaparecer una noche, dejando atrás una investigación policial y una familia destrozada. Ricardo sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Esto tiene que ser una coincidencia. ¿Una coincidencia? Mauricio soltó una risa amarga. Ricardo, por favor, una joven cuyo padre robó dinero de nuestra empresa aparece años después, consigue trabajo aquí y casualmente se las arregla para seducir al CEO. ¿En serio crees que es coincidencia? Los documentos temblaron en las manos de Ricardo mientras leía los detalles sórdidos: dinero desviado a cuentas falsas, documentos falsificados, la vergüenza pública que había caído sobre la familia Villalba cuando el escándalo salió a la luz. Su padre había tenido que usar contactos políticos para minimizar el daño a la reputación de la empresa. Nunca escuché hablar de esto, murmuró Ricardo, porque tu padre se aseguró de que fuera enterrado, pero Valentina y yo recordamos la humillación, el daño a nuestros contratos, los meses que tardamos en recuperar la confianza de los clientes. Una foto en particular capturó la atención de Ricardo. Carlos Duarte con su esposa y una niña pequeña, probablemente de 5 años, con grandes ojos marrones y una sonrisa inocente. Era Camila, sin duda alguna. Ella era apenas una niña, susurró Ricardo, que ahora es una mujer adulta con una agenda muy específica. Mauricio se inclinó sobre el escritorio. Piénsalo, Ricardo, su madre está enferma, necesita dinero desesperadamente, y de repente aparece en tu vida profesando amor eterno. ¿No te parece demasiado conveniente? Las dudas, como ácido, comenzaron a corroer la confianza que Ricardo había construido en Camila. Cada conversación, cada mirada, cada beso comenzó a verse bajo una luz diferente. Más siniestra, quiero hablar con ella, dijo finalmente, para darle la oportunidad de inventar más mentiras. Mauricio sacudió la cabeza. Ricardo, esta mujer te ha estado manipulando desde el primer día. Es hora de que abras los ojos. Pero Ricardo ya había tomado su decisión. Necesitaba escuchar la verdad de los labios de Camila. Necesitaba mirarla a los ojos mientras ella explicaba por qué nunca había mencionado esta conexión devastadora entre sus familias. Camila estaba organizando documentos cuando vio a Ricardo acercarse a su escritorio. Algo en su postura, en la rigidez de sus hombros, en la frialdad de su expresión, le hizo saber inmediatamente que algo había cambiado dramáticamente. «Necesitamos hablar», dijo él con una voz que no reconoció. Ahora la llevó a su oficina privada y cerró la puerta con más fuerza de la necesaria. Cuando se volvió hacia ella, Camila vio a un extraño donde antes había estado el hombre de quien se había enamorado. «¿Hay algo que quieras contarme sobre tu familia?», preguntó Ricardo con peligrosa calma. El corazón de Camila se aceleró. «¿A qué te refieres? Específicamente sobre tu padre». Las palabras golpearon a Camila como balas. Durante años había temido este momento. Había sabido que algún día el pasado regresaría para atormentarla, pero había esperado tener más tiempo. Había esperado poder construir algo sólido antes de enfrentar los fantasmas familiares. «¿Qué sabes sobre mi padre?», preguntó con voz apenas audible. «Sé que robó dinero de esta empresa. Sé que arruinó la reputación de mi familia. Y sé que tú nunca me dijiste nada al respecto». Camila sintió que las piernas le temblaban. Se sostuvo del respaldo de una silla, tratando de mantenerse en pie mientras su mundo se desmoronaba. «Mi padre no robó nada», dijo con voz firme a pesar del terror que sentía.
Los documentos dicen lo contrario. Los documentos mienten. La voz de Camila se alzó, cargada de años de dolor y frustración. Mi padre era un hombre honesto que fue usado como chivo expiatorio por alguien más. ¿Y supongo que tienes pruebas de eso? No, admitió Camila, y esa simple palabra sonó como una sentencia de muerte. Pero conozco a mi padre. Él nunca habría robado nada. El padre que desapareció una noche dejándote y a tu madre sin explicaciones. Ricardo la miró con ojos fríos como el acero. ¿Ese es el hombre honesto del que hablas? Camila sintió que las lágrimas amenazaban con brotar, pero se las tragó. No iba a darle la satisfacción de verla llorar. Él desapareció porque tenía miedo, porque sabía que nadie iba a creer en su inocencia contra la palabra de la familia Villalba, o porque era culpable y cobarde. «No», gritó Camila, finalmente perdiendo el control. «Mi padre no era un ladrón, era un contador honesto que descubrió algo que no debía haber descubierto y alguien lo usó para cubrir sus propios crímenes. ¿Y vienes a trabajar aquí por qué? ¿Para vengarte?». La pregunta la golpeó como una bofetada física. «Venganza. ¿Piensas que todo esto ha sido venganza?». «No sé qué pensar». Ricardo se alejó de ella, como si su proximidad fuera tóxica. ¿Qué debería pensar de una mujer que se acerca a mí sabiendo que nuestras familias tienen esta historia? Deberías pensar que soy una mujer que necesitaba trabajo para mantener a su madre enferma. Camila trató de acercarse, pero él levantó una mano para detenerla. Deberías pensar que soy alguien que se enamoró perdidamente de ti sin saber cómo detenerlo. ¿Cómo puedo creerte ahora? La voz de Ricardo se quebró ligeramente. ¿Cómo puedo creer cualquier cosa que me hayas dicho? Porque me conoces, susurró Camila. En las últimas semanas me has conocido mejor que nadie en el mundo. Sabes quién soy realmente. Creía saberlo. Ricardo se volvió hacia la ventana, incapaz de mirarla. Pero resulta que la mujer de la que me enamoré es la hija del hombre que casi destruyó a mi familia. Yo no soy mi padre. No, eres peor. Las palabras salieron cargadas de dolor y traición. Él al menos tuvo el coraje de desaparecer después de lo que hizo. Tú te quedaste para terminar el trabajo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Camila sintió que algo se rompía irrevocablemente dentro de su pecho, como si su corazón se hubiera convertido en cristal y acabara de estrellarse contra el suelo. «Quiero que renuncies», dijo Ricardo finalmente. Sin volverse, Ricardo. «Quiero tu renuncia en mi escritorio antes del final del día». «No voy a renunciar». La voz de Camila sonó más fuerte de lo que se sentía. «No he hecho nada malo. Mantener secretos no es hacer algo malo. Proteger la memoria de mi padre no es un crimen». Ricardo finalmente se volvió, y la frialdad en sus ojos casi la hizo retroceder. «Sal de mi oficina», dijo, «y no vuelvas a dirigirme la palabra, a menos que sea estrictamente necesario para el trabajo». Camila lo miró durante un largo momento, memorizando su rostro, tratando de encontrar algún rastro del hombre tierno que había besado en este mismo lugar semanas atrás. «Algún día», dijo finalmente, «vas a descubrir la verdad sobre lo que realmente pasó. Y cuando eso suceda, espero que recuerdes este momento. Espero que recuerdes cómo elegiste creer las mentiras sobre mí en lugar de confiar en lo que tu corazón sabía que era verdad». Salió de la oficina con la cabeza en alto, pero en cuanto las puertas del elevador se cerraron, se desplomó contra la pared y lloró, como si el mundo hubiera llegado a su fin, porque en muchos sentidos así había sido. Los días siguientes se extendieron ante Camila como un desierto emocional que parecía no tener fin. El ambiente en la oficina se había vuelto tóxico, cargado de miradas acusadoras y susurros maliciosos que la seguían como sombras. Cada mañana requería un acto de valentía sobrehumana simplemente para cruzar las puertas del edificio. «Hija del ladrón», escuchó que alguien murmuraba cerca de los elevadores. «Tal vez por eso el jefe la despidió de su oficina personal», añadió otra voz. Finalmente se dio cuenta de con quién estaba tratando. Camila mantuvo la cabeza en alto, pero cada palabra era como un cuchillo que se clavaba más profundo en su alma ya herida. La pérdida de Ricardo era devastadora, pero el ataque constante a la memoria de su padre era lo que verdaderamente la estaba destruyendo por dentro. Laura trataba de ser un apoyo, pero incluso su lealtad tenía límites. «Cami», le dijo durante uno de sus escasos momentos privados, «¿por qué no me dijiste nunca sobre tu padre, sobre la conexión con esta empresa?» «Porque sabía que esto pasaría», respondió Camila con voz cansada.
Sabía que nadie creería en su inocencia, pero yo soy tu mejor amiga. Deberías haber confiado en mí. Y arriesgarme a perderte también, Laura. Mi padre era inocente, pero no puedo probarlo. Y esa impotencia me está matando. Ricardo, mientras tanto, había construido muros de hielo alrededor de su corazón. Se sumergió en el trabajo con una intensidad que rayaba en la obsesión. Llegando antes del amanecer y marchándose mucho después del anochecer, evitaba cualquier área donde pudiera encontrarse con Camila, y cuando era inevitable, la trataba con una formalidad glacial que era más dolorosa que la hostilidad abierta. Mauricio observaba todo desde las sombras con satisfacción maliciosa. Su plan estaba funcionando a la perfección. Ricardo estaba más aislado que nunca, más dependiente de su consejo, más vulnerable a manipulaciones futuras. «Te ves terrible», le comentó a Ricardo durante una de sus reuniones privadas. «Esta situación te está afectando más de lo que debería». «Estoy bien», mintió Ricardo, pero las ojeras bajo sus ojos y la tensión en sus hombros contaban otra historia. No estás bien y es comprensible. Te traicionó alguien en quien confiabas, pero ahora necesitas seguir adelante. ¿Seguir adelante hacia dónde? Hacia el futuro de la empresa, hacia las decisiones importantes que tienes que tomar. Mauricio se inclinó hacia adelante con expresión conspiratoria. He estado trabajando en algunas propuestas que podrían revolucionar nuestra estructura corporativa. Valentina, por su parte, había decidido que era momento de dar el golpe de gracia. Una tarde, se acercó al escritorio de Camila con una sonrisa que no engañaba a nadie. «Camila, querida», dijo con voz melosa, «¿podríamos hablar en privado?» La oficina privada de Valentina era un santuario de elegancia fría, paredes blancas, muebles minimalistas y una vista que dominaba toda la ciudad. Era el tipo de espacio que intimidaba por diseño. «Siéntate, por favor». Valentina gesticuló hacia una silla que había sido colocada estratégicamente para que quien se sentara quedara en desventaja visual. «Prefiero quedarme de pie», respondió Camila, «como gustes». Valentina sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «Quería hablar contigo sobre tu situación actual. No tengo nada que discutir contigo». «Oh, pero creo que sí». Valentina abrió un archivo que tenía sobre el escritorio. «Sabes, he estado investigando un poco sobre la historia de tu familia. Es fascinante, realmente». Camila sintió que se le helaba la sangre, pero mantuvo la expresión neutral. «Lo que más me intriga», continuó Valentina, «es que tu padre desapareció tan convenientemente justo cuando la investigación estaba cerrándose sobre él. Mi padre era inocente». «Ah, sí, entonces explícame esto». Valentina deslizó una fotografía a través del escritorio. Era una imagen granulada de un hombre que se parecía a Carlos Duarte, entrando a un banco con un maletín. Camila tomó la fotografía con manos temblorosas. «¿Dónde conseguiste esto?» «Digamos que tengo recursos. La pregunta real es, ¿cuánto están dispuesta tú y tu madre enferma a sufrir por proteger la memoria de un ladrón?» Las palabras golpearon a Camila como puñaladas físicas. «¿Qué quieres? ¿Que renuncies hoy, que desaparezcas de nuestras vidas para siempre?» Valentina se reclinó en su silla con expresión triunfal. «A cambio, me aseguraré de que esta fotografía nunca llegue a la prensa. Y quizás por generosidad, hasta podría ayudar con algunos gastos médicos de tu madre». «Mi padre era inocente», repitió Camila, pero su voz sonaba menos convincente incluso para ella misma. «¿Lo era? ¿O es que has estado viviendo en negación durante tanto tiempo que ya no puedes ver la verdad?» Esa noche, Camila regresó a casa completamente destrozada. Encontró a Dona Teresa sentada en la cocina, más frágil que nunca, pero con los ojos brillando de preocupación maternal. «Y miña filla», murmuró, tomando las manos heladas de Camila entre las suyas. «¿Qué está pasando? Por primera vez en años». Camila se desplomó completamente. Le contó todo a su madre sobre Ricardo, sobre los rumores, sobre las acusaciones contra su padre, sobre la fotografía que Valentina había mostrado. Dona Teresa escuchó en silencio, y cuando Camila terminó, había lágrimas en sus ojos. «Camila», dijo con voz quebrada, «hay algo que nunca te dije sobre tu padre». El corazón de Camila se detuvo. «¿Qué?» La noche antes de que desapareciera. «Me dijo algo. Dijo que había descubierto algo terrible en el trabajo, algo que involucraba a gente poderosa. Me dijo que si algo le pasaba, yo debía buscar en su viejo escritorio, en el compartimiento secreto que tú solías usar para esconder dulces cuando eras pequeña».
Camila se quedó helada. ¿Y nunca buscaste? Tenía miedo, admitió dona Teresa. Después de que se fue, estaba tan enojada, tan dolida, no quería saber más, pero ahora, sin decir una palabra más, Camila corrió al cuarto que había sido el estudio de su padre, ahora usado como depósito. El viejo escritorio de madera seguía allí, cubierto de polvo y recuerdos. Sus dedos encontraron el pequeño resorte que activaba el compartimiento secreto, un truco que su padre le había mostrado cuando tenía 8 años. Dentro había un sobre amarillento y una pequeña grabadora digital antigua, con manos temblorosas. Camila encendió la grabadora. La voz de su padre llenó la habitación como un fantasma del pasado. Si están escuchando esto, significa que algo me pasó. He descubierto que alguien en la empresa está desviando fondos usando mi acceso y mis códigos. Tengo evidencia de que Mauricio Santos y Valentina Villalba han estado robando dinero sistemáticamente durante meses. Usando mi nombre y mi posición para cubrir sus rastros, no puedo ir a la policía, porque tienen contactos demasiado poderosos. Esta grabación y los documentos en este sobre son la única prueba que tengo. A mi Camila, si algún día escuchas esto, tu papá nunca fue un ladrón, y algún día la verdad saldrá a la luz. Camila y dona Teresa se miraron con los ojos llenos de lágrimas, y por primera vez en 20 años, con esperanza al día siguiente, Camila llegó a la oficina con una determinación que no había sentido en semanas. Sabía exactamente lo que tenía que hacer, pero primero tenía una conversación que mantener. Se dirigió directamente a la oficina de Ricardo, ignorando las protestas de su nueva asistente. «Necesitamos hablar», anunció, cerrando la puerta detrás de ella. Ricardo levantó la vista de sus documentos con expresión fría. «Creí que habíamos terminado de hablar. Mi padre era inocente», dijo Camila sin preámbulos. «Y puedo probarlo». Por primera vez en días, vio una grieta en la máscara de hielo que Ricardo había construido alrededor de sí mismo. «Camila, no». Ella levantó una mano para detenerlo. «Esta vez me vas a escuchar y cuando termine vas a tener que decidir si realmente me conoces o si prefieres seguir creyendo las mentiras que han construido sobre mí». Colocó la grabadora sobre el escritorio de Ricardo y presionó play. La voz del pasado comenzó a hablar, y con cada palabra, el mundo de Ricardo comenzó a tambalearse sobre sus cimientos. El silencio que siguió a la grabación fue ensordecedor. Ricardo se había quedado completamente inmóvil, con los ojos fijos en la pequeña grabadora, como si fuera una bomba que acabara de explotar en su escritorio. Su rostro había perdido todo el color, y Camila pudo ver el momento exacto en que su mundo de certezas se desmoronó. «Esto no puede ser real», murmuró finalmente, pero su voz carecía de convicción. «Es la voz de mi padre», respondió Camila con firmeza. «Grabó esto la noche antes de desaparecer. Sabía que iban a culparlo de algo que no había hecho». Ricardo tomó la grabadora con manos temblorosas y la examinó como si pudiera revelar sus secretos, simplemente mirándola. «¿Por qué esperaste tanto para mostrarme esto?» «Porque no sabía que existía». Las lágrimas amenazaron con brotar de los ojos de Camila. «Mi madre me lo dijo anoche. Mi padre lo escondió en un compartimiento secreto de su escritorio, esperando que algún día alguien encontrara la verdad». La realidad comenzó a establecerse en la mente de Ricardo como ácido corrosivo si la grabación era auténtica, y todo en su interior le gritaba que lo era. Entonces, había cometido el error más devastador de su vida. Había destruido su relación con la única mujer que había amado verdaderamente, basándose en mentiras cuidadosamente construidas, Valentina y Mauricio. Susurró las piezas del rompecabezas encajando con claridad terrible. «Ellos orquestaron todo esto, desde el principio», confirmó Camila. «Usaron a mi padre como chivo expiatorio, destruyeron a mi familia, y ahora están tratando de destruirme a mí para proteger sus secretos». Ricardo se levantó abruptamente, comenzando a caminar por su oficina como un león enjaulado. La furia que había dirigido hacia Camila ahora se volvía contra sí mismo, contra su credulidad, contra su traición al amor que había encontrado. «Dios mío», murmuró, «¿qué he hecho? Hiciste exactamente lo que ellos querían que hicieras». Camila se acercó cautelosamente. «Me alejaste de ti para que no pudieras descubrir la verdad. ¿Tienes más evidencia? ¿Algo que podamos usar contra ellos?» Camila sacó el sobre que había encontrado con la grabadora. «Mi padre documentó todo lo que pudo. Transferencias bancarias, códigos de acceso.
fechas, nombres. Es suficiente para abrir una investigación formal. Ricardo tomó los documentos, examinándolos con la mente de un hombre de negocios que había aprendido a detectar irregularidades financieras. Todo tenía sentido. Las discrepancias en los libros que había atribuido a errores contables, las explicaciones vagas de Mauricio sobre ciertas inversiones, la forma como Valentina siempre parecía tener más dinero del que su posición en la empresa justificaría. Son culpables, dijo finalmente, completamente culpables, pero son inteligentes, advirtió Camila. Han tenido 20 años para cubrir sus rastros, para construir sus coartadas. No será fácil probar nada. Entonces los haremos confesar. La determinación en la voz de Ricardo era palpable, pero Camila conocía los riesgos. Ricardo, son peligrosos. Mi padre desapareció por una razón. Si descubren que tenemos esta evidencia, no van a descubrir nada. Ricardo tomó las manos de Camila entre las suyas. Pero necesito que sepas que, sin importar lo que pase, lo siento. Siento haberte dudado, siento haberte lastimado, siento haber creído sus mentiras sobre ti. Camila sintió que las lágrimas finalmente se derramaron. Pensé que me conocías mejor. Te conozco. Ricardo acercó su rostro al de ella. Por eso duele tanto haber fallado en confiar en lo que mi corazón sabía que era verdad. El momento fue interrumpido por un golpe en la puerta. Laura entró sin esperar respuesta, con expresión de pánico. Camila, tienes que irte ahora. ¿Qué pasa? Valentina y Mauricio están en el piso principal con 2 hombres en trajes. Están preguntando por ti, diciendo algo sobre evidencia robada y documentos confidenciales. Ricardo y Camila intercambiaron miradas de comprensión inmediata. De alguna manera, sus enemigos habían descubierto que la verdad había salido a la superficie. ¿Cómo pueden saber sobre la grabación?, murmuró Camila. Porque han estado vigilándote, respondió Ricardo con amargura. Probablemente han estado monitoreando tus movimientos desde que comenzaron los rumores. Laura se acercó más, bajando la voz. Hay algo más. Escuché que van a presentar cargos criminales contra ti por robo de propiedad intelectual. Dicen que robaste documentos confidenciales de la empresa, documentos que ni siquiera tengo acceso. Camila sintió que el pánico comenzaba a apoderarse de ella. Los documentos no importan. Ricardo tomó el sobre y la grabadora, guardándolos en su caja fuerte personal. Esto va a terminar hoy. ¿Qué vas a hacer? Voy a enfrentarlos. Directamente. No, Camila lo tomó del brazo. Es demasiado peligroso si sospechan que tienes la evidencia. Entonces tendremos que ser más inteligentes que ellos. Ricardo pensó rápidamente. Laura, puedes sacar a Camila del edificio sin que la vean. Hay una salida de emergencia en el sótano que conecta con el estacionamiento subterráneo del edificio vecino. Perfecto, llévala allí y esperen mi llamada. Ricardo, Camila lo miró directamente a los ojos. Ten cuidado, no quiero perderte ahora que finalmente te recuperé. Él la besó suavemente, un beso cargado de promesas y de miedo. No vas a perderme, murmuró contra sus labios. Nunca más. Mientras Laura se llevaba a Camila por los pasillos traseros del edificio, Ricardo se preparó para la confrontación más importante de su vida, pero primero tenía una llamada que hacer. Detective Morrison, dijo cuando contestaron el teléfono. Soy Ricardo Villalba, tengo información sobre un caso de malversación de fondos que involucra a mi empresa, y creo que también tengo información sobre el paradero de un hombre que desapareció hace 20 años. La batalla final estaba a punto de comenzar, y esta vez, Ricardo estaba determinado a luchar en el lado correcto. La sala de juntas principal nunca había sido escenario de un drama tan intenso. Ricardo entró con paso decidido, llevando consigo no solo la evidencia que destruiría a sus enemigos, sino también la fuerza de un hombre que finalmente conocía la verdad completa. Valentina y Mauricio estaban sentados en sus lugares habituales, con expresiones de confianza que pronto se convertirían en terror. Ricardo, Valentina sonrió con la dulzura venenosa que había perfeccionado durante años. Gracias por venir. Tenemos una situación muy delicada que discutir. Sí, añadió Mauricio, gesticulando hacia 2 hombres en trajes oscuros que Ricardo no reconoció. Que estos caballeros son del Departamento de Seguridad Corporativa. Están aquí por el asunto de la señorita Duarte. ¿Qué asunto?, preguntó Ricardo con fingida ignorancia, tomando asiento en la cabecera de la mesa. El robo de documentos confidenciales.
Valentina abrió una carpeta con dramatismo calculado. Tenemos evidencia de que Camila Duarte ha estado accediendo ilegalmente a archivos clasificados de la empresa, archivos relacionados con su padre, añadió Mauricio. Parece que su pequeña aventura romántica contigo era solo una pantalla para obtener información comprometedora. Ricardo mantuvo la expresión neutra, aunque por dentro sentía una furia que amenazaba con consumirlo. ¿Qué tipo de archivos? Documentos financieros del caso de Carlos Duarte. Uno de los hombres de seguridad habló por primera vez. Registros que deberían haber permanecido sellados permanentemente. Interesante. Ricardo se reclinó en su silla. ¿Y cómo exactamente una secretaria tendría acceso a archivos tan confidenciales? Valentina y Mauricio intercambiaron una mirada rápida. Era la primera grieta en su plan. Obviamente usó su relación contigo para obtener códigos de acceso. Valentina se recuperó rápidamente. ¿Mi relación? Ricardo alzó una ceja. ¿Te refieres a las conversaciones profesionales que he tenido con una empleada competente? Por favor. Ricardo. Mauricio soltó una risa forzada. Todos sabemos que había algo más que profesionalismo entre ustedes. Ah, sí. ¿Y cómo lo saben? La pregunta flotó en el aire como una trampa esperando cerrarse. Valentina se dio cuenta demasiado tarde de lo que había revelado. Bueno, es decir, era obvio para cualquiera que los estuviera vigilando. Ricardo completó la frase. Para cualquiera que estuviera monitoreando sistemáticamente nuestras interacciones, el silencio se volvió tenso. Los hombres de seguridad comenzaron a verse incómodos, como si hubieran comenzado a sospechar que no estaban del lado correcto de esta confrontación. Mauricio trató de retomar el control. El punto es que tenemos evidencia de que Camila Duarte es una amenaza para la seguridad de la empresa. Necesita ser removida inmediatamente. ¿Removida o silenciada? La pregunta fue como un rayo en la habitación. Ricardo se levantó lentamente, caminando hacia el sistema de audio de la sala. Antes de que continuemos, dijo con calma mortal, me gustaría que escucharan algo. Conectó la grabadora antigua a los altavoces de la sala. La voz de Carlos Duarte llenó el espacio, clara e inconfundible. He descubierto que alguien en la empresa está desviando fondos usando mi acceso y mis códigos. Tengo evidencia de que Mauricio Santos y Valentina Villalba han estado robando dinero sistemáticamente durante meses. El color desapareció completamente de los rostros de Valentina y Mauricio. Uno de los hombres de seguridad se levantó automáticamente, su mano moviéndose hacia lo que obviamente era un arma oculta. Siéntense, ordenó Ricardo con autoridad absoluta. Todos. Esa grabación es falsa, tartamudeó Valentina, pero su voz tembló. Es una fabricación, fabricada por un hombre que ha estado desaparecido durante 20 años. Ricardo sonrió sin humor. Un hombre que ustedes se aseguraron de que desapareciera antes de que pudiera exponer sus crímenes. No sabemos de qué hablas. Mauricio trató de sonar convincente, pero el sudor que corría por su frente lo traicionaba. No, entonces explíquenme esto. Ricardo activó su computadora, proyectando documentos en la pantalla grande de la sala. Estos son los registros bancarios que Carlos Duarte documentó antes de su desaparición. Muestran transferencias sistemáticas de fondos de la empresa a cuentas bajo nombres falsos, cuentas que, curiosamente, corresponden a propiedades que ustedes dos han adquirido durante los últimos 20 años. Las proyecciones continuaron. Fotografías de casas, yates, inversiones, todo pagado con dinero robado de la empresa que habían jurado proteger. También tengo esto. Ricardo sacó la fotografía que Valentina había mostrado a Camila días atrás, una imagen que supuestamente muestra a Carlos Duarte depositando dinero robado. Excepto que he hecho que expertos en fotografía la analicen. ¿Saben lo que encontraron? Valentina se había puesto de pie, pero parecía a punto de colapsar. La foto fue manipulada digitalmente. El rostro de Carlos Duarte fue superpuesto sobre el cuerpo de otra persona. Una persona que, después de investigar un poco, resulta ser Mauricio Santos, hace 20 años. Mauricio finalmente estalló. Esto es ridículo. No puedes probar nada de esto. ¿No puedo? Ricardo sonrió. Detective Morrison puede entrar ahora. Las puertas de la sala se abrieron y entró un hombre mayor en traje civil, seguido por dos oficiales uniformados. Los hombres de seguridad inmediatamente trataron de levantarse.
Pero los policías reales fueron más rápidos. Valentina Villalba, Mauricio Santos, dijo el detective Morrison con voz oficial, están arrestados por malversación de fondos, fraude corporativo y en relación con la desaparición de Carlos Duarte. Esto es una trampa, gritó Valentina mientras las esposas se cerraban alrededor de sus muñecas. Ricardo, no puedes hacer esto. Soy tu hermana. Eras mi hermana, respondió Ricardo con una frialdad que helaba la sangre. Mi hermana murió el día que decidiste destruir a una familia inocente para cubrir tus crímenes. Mauricio trató una táctica diferente. Ricardo, piénsalo. Hemos sido socios durante años. Podemos llegar a un acuerdo. Dividir las ganancias, mantener esto en privado. Las únicas ganancias que te interesan son las que vas a obtener fabricando placas en la prisión. Ricardo se volvió hacia el detective. ¿Tienen todo lo que necesitan? Más que suficiente, confirmó Morrison. La evidencia que proporcionaste, combinada con lo que hemos encontrado en nuestras propias investigaciones, es abrumadora. Mientras se llevaban a Valentina y Mauricio, esposados y luchando inútilmente contra su destino, Ricardo sintió una mezcla extraña de triunfo y pérdida. Había ganado la batalla, había limpiado el nombre de Carlos Duarte y había protegido a Camila, pero también había perdido para siempre a los dos seres más cercanos que había tenido a una familia. Señor Villalba, el detective Morrison se acercó. Hay algo más que debería saber. ¿Qué es? Carlos Duarte. Lo encontramos. El corazón de Ricardo se detuvo. Está vivo. Morrison sonrió. Ha estado escondido en un pueblo pequeño en Argentina durante todos estos años, usando un nombre falso. Cuando se enteró de que finalmente habían arrestado a los verdaderos culpables, decidió que era seguro regresar. Ricardo sintió que las piernas le temblaron. No solo había limpiado el nombre de Carlos Duarte, sino que había hecho posible el regreso del padre de Camila. Era hora de darle las mejores noticias que había recibido en su vida. El Aeropuerto Internacional de São Paulo nunca había sido testigo de una reunión tan emotiva. Camila estaba de pie junto a la puerta de llegadas internacionales, temblando no por el frío del aire acondicionado, sino por la anticipación de un momento que había creído imposible durante 20 años. ¿Estás segura de que es él?, preguntó por 10ª vez aferrándose a la mano de Ricardo. Estoy seguro, respondió él, apretando sus dedos con ternura. El detective Morrison confirmó su identidad. Es tu padre, Camila. Carlos Duarte está viniendo a casa. Dona Teresa estaba sentada en una silla de ruedas a su lado, mucho más frágil físicamente, pero con los ojos brillando de una vitalidad que no había mostrado en años. Los mejores médicos de São Paulo, pagados discretamente por Ricardo, habían estabilizado su condición y le habían dado una nueva oportunidad de vida. «Miña filla», murmuró Dona Teresa, tomando la mano libre de Camila. «Puedes creerlo, tu padre va a volver a casa». Los pasajeros del vuelo de Buenos Aires comenzaron a salir, y cada hombre de mediana edad que aparecía hacía que el corazón de Camila diera un vuelco. Entonces, entre la multitud, vio una figura familiar pero envejecida, cabello gris donde antes había sido castaño, arrugas que hablaban de años de preocupación, pero los mismos ojos marrones que veía cada mañana en el espejo. «Papá», susurró, y luego más fuerte, «Papá». Carlos Duarte se detuvo en seco, escaneando la multitud hasta que sus ojos se encontraron con los de su hija. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas mientras dejaba caer su maleta y abrió los brazos. Camila corrió hacia él como si fuera nuevamente una niña de 5 años, chocando contra su pecho con una fuerza que casi los derribó a ambos. 20 años de dolor, de preguntas sin respuesta, de noches llorando por un padre que creía perdido para siempre. Todo se derramó en ese abrazo. «Mi pequeña», murmuró Carlos, acariciando el cabello de Camila mientras ambos lloraban. «Mi pequeña niña, has crecido tanto, eres tan hermosa. Pensé que habías muerto». Sollozó Camila contra su hombro. «Pensé que nunca te volvería a ver. Lo siento, mi amor, siento tanto haberte dejado, pero no tuve opción. Si me hubiera quedado, nos habrían destruido a todos». Ricardo observaba la reunión con una mezcla de alegría y melancolía. Esta era la redención que Camila merecía, pero también le recordaba dolorosamente lo que había perdido con su propia familia. Valentina y Mauricio estaban ahora en prisión, esperando juicio por décadas de crímenes financieros, y él se encontraba completamente solo en términos familiares. Carlos
Se separó suavemente de Camila y caminó hacia donde Dona Teresa esperaba. El encuentro entre los esposos fue más silencioso, pero igual de emotivo. Se tomaron de las manos, mirándose a los ojos como si estuvieran memorizando cada línea, cada cambio que los años habían traído. «Teresa», murmuró Carlos, «mi Teresa hermosa, bienvenido a casa», respondió ella, y se besaron con la ternura de dos personas que habían perdido décadas juntas, pero que estaban decididas a valorar cada momento que les quedaba. Finalmente, Carlos se volvió hacia Ricardo, quien había permanecido respetuosamente apartado. «Tú debes ser Ricardo Villalba», dijo, extendiendo la mano. «Señor Duarte». Ricardo tomó la mano ofrecida, sintiendo la firmeza de un hombre que había sobrevivido a 2 décadas de exilio. «No puedo expresar cuánto siento lo que mi familia le hizo a usted y a su familia». «Tú no me hiciste nada». Carlos estudió el rostro de Ricardo con ojos perceptivos. «De hecho, tengo entendido que tú fuiste quien finalmente expuso la verdad. Debería haberlo hecho mucho antes. Debería haber confiado en Camila desde el principio». Carlos miró a su hija, luego de vuelta a Ricardo. «¿La amas?». La pregunta directa tomó a Ricardo por sorpresa, pero respondió con igual honestidad. «Con todo mi corazón. ¿Y tú lo amas, miña filla?». Camila tomó la mano de Ricardo entrelazando sus dedos, «Más de lo que pensé que era posible amar a alguien». Entonces la justicia verdadera no es solo que los culpables paguen por sus crímenes. Carlos sonrió, y por primera vez, Ricardo vio de dónde había heredado Camila su calidez. La justicia verdadera es que el amor triunfe sobre las mentiras. 6 meses después, la capilla privada de la hacienda que Ricardo había comprado en las afueras de São Paulo estaba decorada con rosas blancas y luz dorada del atardecer. Era una ceremonia pequeña e íntima. Solo Carlos, Dona Teresa, quien había mejorado milagrosamente desde el regreso de su esposo, Laura y algunos empleados leales de la empresa que habían permanecido fieles a Camila durante los días más oscuros. Camila caminó hacia el altar del brazo de su padre, radiante en un vestido de encaje simple, pero elegante que había pertenecido a su abuela. No necesitaba joyas costosas ni adornos elaborados. Su felicidad era ornamento suficiente. Ricardo la esperaba al final del pasillo, y cuando sus ojos se encontraron, ambos sonrieron con la certeza de que habían encontrado exactamente donde pertenecían. «Amados», comenzó el sacerdote, «estamos aquí para celebrar no solo la unión de 2 corazones, sino también el triunfo de la verdad sobre la mentira, del amor sobre el odio, de la esperanza sobre la desesperación». Los votos que intercambiaron fueron simples pero profundos. «Camila», dijo Ricardo tomando sus manos, «prometo que nunca más dudaré de tu corazón, que siempre confiaré en lo que sé que es verdad sobre ti, y que pasaré el resto de mi vida asegurándome de que sepas cuán amada y valorada eres». «Ricardo», respondió Camila, con lágrimas de felicidad en los ojos, «prometo que siempre seré honesta contigo, que enfrentaremos juntos cualquier tormenta que venga, y que te amaré no por lo que tienes, sino por el hombre bueno que eres en tu corazón». Cuando se besaron como marido y mujer, sellando no solo su amor, sino también la redención de 2 familias que habían sido casi destruidas por la avaricia y la traición, el sol se puso detrás de ellos como una bendición dorada. La empresa Villalba, Asociados, fue reestructurada completamente. Ricardo implementó políticas de transparencia absoluta, estableció un fondo de compensación para todas las víctimas de los crímenes de Valentina y Mauricio, y nombró a Camila como directora de ética corporativa, una posición que ella había aceptado solo después de obtener una maestría en administración de empresas. Carlos Duarte, oficialmente exonerado de todos los cargos, se convirtió en consultor especial para casos de fraude corporativo, ayudando a otras empresas a detectar y prevenir el tipo de corrupción que había destruido tantas vidas. Dona Teresa, con su salud restaurada y su familia reunida, se dedicó a escribir sus memorias, tituladas Cuando las rosas florecen en invierno, que se convirtió en un bestseller sobre la resistencia, la esperanza y el poder del amor familiar. Laura fue promovida a gerente de recursos humanos, implementando políticas que aseguraban que ningún empleado fuera jamás victimizado por rumores o discriminación. Un año después de la boda, mientras Camila y Ricardo paseaban por el jardín de rosas que habían plantado juntos en su nueva casa, ella se detuvo junto a la fuente de mármol,
donde habían intercambiado sus primeros «te amo». «¿En qué piensas?», preguntó Ricardo, notando la expresión pensativa en su rostro, en cómo un comentario tonto sobre que eres guapo cambió completamente nuestras vidas. Camila se rió, recordando aquel día que parecía una eternidad atrás. No era tonto. Ricardo la atrajo hacia sí. Era la primera verdad honesta que alguien me había dicho en años. «¿Y ahora sigues pensando que valió la pena todo lo que pasamos?». En respuesta, Ricardo la besó suavemente. Luego presionó su frente contra la de ella. «Camila, amor mío, cada lágrima, cada momento de dolor, cada segundo de duda, todo valió la pena para llegar a este momento, para tenerte en mis brazos, para tener una familia verdadera, para saber lo que es el amor real. Entonces supongo que deberíamos agradecer a Valentina y Mauricio», bromeó Camila. «De ninguna manera». Ricardo se rió. «Ellos casi destruyeron lo mejor que me ha pasado en la vida. Nosotros luchamos por esto. Nosotros lo merecemos». Mientras el sol se ponía sobre São Paulo, pintando el cielo de rosa y dorado, Camila tocó suavemente su vientre, donde crecía el secreto que aún no había compartido con Ricardo. Pronto tendrían una nueva vida que celebrar, un nuevo comienzo que sería el símbolo perfecto de cómo el amor verdadero puede triunfar sobre cualquier obstáculo. «Te amo, Ricardo Villalba», murmuró contra sus labios. «Y yo te amo, Camila Villalba», respondió él, saboreando la forma como sonaba su apellido en los labios de su esposa. En la distancia podían ver las luces de la ciudad encendiéndose una por una, como estrellas terrestres que prometían infinitas posibilidades. Habían sobrevivido a la tormenta más cruel y habían emergido más fuertes, más unidos, más enamorados que nunca. Y en algún lugar, en una pequeña oficina donde una vez una secretaria había hecho un comentario inocente sobre lo guapo que era su jefe, la historia de su amor seguía inspirando a otros a creer en la posibilidad de que los cuentos de hadas a veces se hacen realidad, pero solo para aquellos lo suficientemente valientes como para luchar por ellos.